Muy buenos días, El Salvador. Ya estamos como todos los sábados en frecuencia con Julio Villagrán. Este sábado 5 de noviembre, primer grito de independencia. Ya no se celebran todas esas cosas, como hemos perdido parte de la cultura nuestra, de la historia nuestra. La vamos perdiendo poco a poco, pero bueno, así el país está mañana, esta bonita mañana de sábado 5 de noviembre. Nos vamos a conectar hasta Los Ángeles, California, con nuestro buen amigo César Fuentes, que está allá, una persona que en redes sociales usted lo busca y es, la gente me ha estado pidiendo a César, la gente ha querido escuchar a través de Julio Villagrán en frecuencia, ha querido escuchar a César Fuentes. Esta mañana lo vamos a hacer, vamos a platicar de todo un poco con nuestro buen amigo que se radica allá en Los Ángeles, California. Buenos días, César. Buenos días, Julio. Muchas gracias por la oportunidad. Buenos días a toda la gente que nos escuche en esta transmisión. Agradecerle fundamentalmente a Dios y después pues a usted por la oportunidad. ¿Cuántos seguidores tiene usted en sus redes? A ver, cuénteme. Que la gente sí me habla de su programa, que así cuando va en cualquier lugar les va comentando, va hablando del país. ¿Cuántos seguidores tiene ya, César? Quizás por ahí por unos 20,000 personas organizadas. A mí no me gusta llamarle seguidores porque de seguir gente ya estamos hartos, pienso yo. Y no me gusta llamarle seguidores, sino que tenemos cerca de 20,000 personas organizadas en la página de César Fuentes. ¿Cuánta gente se conecta cuando usted transmite? Vamos a ver. Pues ahí andamos por los 700, 800 personas. Ese tipo de tanta gente se conecta. Sí, es solo que tenemos por cuestión de tiempo, tenemos algo que se le llama la tecoloteada y lo hacemos a las 10 de la noche, hora de El Salvador, perdón, 10 de la noche, hora de California, o 11, hora de El Salvador. A veces lo hacemos por ahí por las 12 de la noche, también es la 1 de la mañana en El Salvador, pero cuando lo hacemos la tecoloteada, lo hacemos a esa hora. Solamente conectamos por ahí 310, 350 personas, pero conectamos más que las iglesias evangélicas. Claro. Bueno, por algo debe ser, ¿verdad? Gracias, César, por estar con nosotros esta mañana de sábado y ahí la audiencia de frecuencia con Julio Villagrán a través de todas las plataformas, ya está atento a su transmisión. Estamos llegando a través de Televisión Santiagueña, en Santiago María, también a través de Televisión Familiar para toda la zona norte del oriente del país, llegando ya a través de la voz de Washington Media, Canal Maro de Guatemala también retransmitiéndonos, y en Canal Tigo 28, Claro 23 y Cable Color 23 llegando también, y también llegando a través de Facebook Live, a través de Twitter y a través de nuestro canal de YouTube, Canal TVX. Ahí estamos llegando a todas estas plataformas este día sábado. Mire, César, ayer se publicó aquí en El País una nota interesante sobre el presidente Bukele, y el diario de hoy lo pone de esta manera. Dice, Bukele critica los ataques a la libre expresión en Estados Unidos, mientras medios sufren acoso en El Salvador, así lo pone el diario de hoy. Mientras que en el país ya se han registrado capturas de personas por publicar críticas al gobierno, el presidente salvadoreño cuestionó las limitaciones a la libertad de expresión en Estados Unidos. Y el presidente salvadoreño, dice, otorgó una nueva entrevista al estadounidense Tucker Carlson, conocido en ese país por ser partidario del expresidente Donald Trump, con quien abordó distintos temas, entre los cuales destacan la libertad de expresión. El mandatario, luego de señalar como falsas las mediciones que hacen organismos como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional acerca del país, también lanzó un dardo a los medios de comunicación internacionales, a quienes acusó de apegarse a una agenda de control de la opinión pública. Según Bukele, los grandes medios controlan la información que se difunde en la mayoría de países, y dijo que los mismos son franquicias de los otros más grandes. Afirmó que, por ejemplo, un medio de determinado país aborda lo que ya abordaron medios como el New York Times. Y así habla el presidente Bukele sobre el tema de la libertad de expresión. Bueno, ahí está, César, en lo que el presidente Bukele ha hablado y pone sobre la mesa el tema de libertad de expresión y hace las comparaciones con medios de Estados Unidos, los medios en El Salvador, pero vuelve a poner el tema de libertad de expresión, libre expresión, y se cuestiona mucho en el país, los analistas cuestionan mucho las limitaciones que ya está poniendo el gobierno de Bukele a la libre expresión. ¿Qué te parece esto, César? Pues
cantil de la calle, oscuridad de su casa, porque salir a criticar la libertad de expresión fundamentalmente en un programa como de Fox News es un poco complicado. Primero porque la persona que lo estaba entrevistando o el medio de comunicación que lo estaba entrevistando es uno de los medios más racistas en la Unión Americana. Y segundo, salir a criticar fuera de las fronteras patrias la libertad de expresión es complicado cuando tiene coartada la libertad de expresión de todas aquellas personas que de una manera u otra no sintonizan o no simpatizan con la manera de pensar del presidente Bukele y que ha coartado las libertades. Está claro que en El Salvador nadie puede opinar porque la horda de troles se le va encima. No puede opinar otra persona también diferente a lo del presidente porque su aparato de propaganda también se va encima. Entonces, el presidente ha coartado la libertad de expresión de todo aquel periodismo crítico, como la prensa escrita, la prensa, algunos medios de comunicación de la prensa televisiva también, y decir de que fuera es tan mal cuando El Salvador prácticamente es una bomba molotov. O sea, somos una botella nosotros en relación a la libertad de expresión, que solo basta con echarle algún líquido dentro para que explotemos. No sé a qué libertad se refiere el presidente, pero la verdad que la intervención del presidente en esa entrevista fue muy, pero muy deplorable. Más allá de la libertad de expresión, lo que el presidente hubiese aprovechado en esa coyuntura con el medio de comunicación es hablar o abogar por los tepecianos en una bocina que tenía de manera propicia, ya que Fox News es un medio muy, pero muy pegado a los movimientos conservadores dentro de Estados Unidos que no toleran la presencia de extranjeros alrededor en los Estados Unidos. O sea, en lugar de hablar de la libertad de expresión, ¿por qué no aprovechó la trinchera que tenía para abogar en pro de la comunidad tepeciana? Mira, César, muchos críticos acá, muchos analistas en el espacio de encuentro con Julio Villagrán me han dicho sobre las dos realidades. La realidad que aquí en el país se vive día a día, una realidad que es bastante cuestionada sobre las cosas que está haciendo el presidente Bukele, y una realidad que ustedes allá, por ejemplo, en Estados Unidos, tienen acceso. Mucha gente haciendo, no bromas, sino que diciendo algunas cosas que son reales, nos ha contado, por ejemplo, que la gente cree allá en los Estados Unidos, porque dice que hay una fuerte propaganda, que aquí existe ya el tren del Pacífico, que ya existe el aeropuerto del oriente del país, que existe el viaducto de los Chorros, que existen tantas cosas que realmente aquí no las vemos todavía. Pero se dice que hay toda una campaña, que hay un gasto bastante fuerte para publicitar aquello que el presidente Bukele ha dicho que lo va a hacer. Y algunos llegan también a decir en tono de burla que se tratan de puras proyectos de maqueta, que no hay nada concreto. ¿Cómo es esta cuestión? ¿Tú crees que los salvadoreños allá en Estados Unidos, hablando de Estados Unidos, están teniendo acceso a otra realidad, César? Definitivamente sí. Lo que pasa es que el presidente se encontró una forma de manipular la conciencia de la diáspora con este tipo de maquetas. El presidente vende a El Salvador en la comunidad internacional en relación a nosotros acá en los Estados Unidos y a otros salvadoreños residentes en otras partes del planeta. Lo vende como que El Salvador va en vías de desarrollo y que el retroceso no existe. Pero más allá de lo que el presidente está haciendo en El Salvador, a estas alturas ya es evidente. El país no arranca de ninguna manera y solamente vende su plan de seguridad como que es la panacea. Ni el tren del Pacífico, ni el ¿qué le puedo decir? Más allá de todo la situación del aeropuerto, no existe. Nos damos cuenta nosotros, poco a poco la diáspora se está dando cuenta de que esos proyectos insignias de parte del gobierno son inexistentes cuando los campesinos de la zona salen anunciando de que el gobierno está comprándoles de manera barata. O sea, todos los proyectos que el gobierno ha dicho que aparecen ahí y que se los ha vendido a la diáspora como que en realidad son parte del desarrollo de El Salvador y que van a cambiar la realidad del país en los próximos 40 o 50 años, ya hoy la diáspora ya no.
Ya no, la diáspora ya está consciente de que el presidente de la República está manipulando su conciencia, le está manipulando la mente a la diáspora, pero con fines propiamente propagandísticos para llegar al 2024. Pero la diáspora ya no le está creyendo eso. Tal vez en los primeros 2 años se creía eso, pero por ejemplo tiene usted ahí el caso del Hospital Rosales del 2019. Dijo que lo iba a hacer diferente, que iba a hacer un rediseño y todo. A estas alturas el hospital tampoco existe. O sea, estamos claros nosotros de que el aeropuerto, el Tren del Pacífico son proyectos inviables. ¿Por qué? Porque las finanzas del país no alcanzan para eso. Entonces, a estas alturas, que el presidente crea que la diáspora ya la tiene dominada o dormida con esos proyectos, no, ya no es cierto. Ya no es cierto, la diáspora ya se dio cuenta porque hay cajas de resonancia de la diáspora cuando le pregunta a sus familiares que viven en el oriente del país, en el caso del aeropuerto, o hay cuando vive la gente por donde supuestamente pasa el Tren del Pacífico, o la gente de la zona de Colón, la zona de Sonsonate. Usted pasó por el viaducto de los Chorros y la gente dice, mire, si ahí están los mismos problemas que se han tenido antes. Entonces, por lo tanto, la población o la diáspora ya no se come el cuento del presidente de la República. Tal vez al principio de su gestión era un poquito más fácil para el presidente vender una idea. A estas alturas, ya ni con cuchara o con el dedo ya no llega la tola a la boca de la diáspora. César, la UCA en su última encuesta nos ha cuestionado, digamos, a todos aquí en el país sobre la forma cómo la gente está percibiendo la cuestión política. Por un lado hay elementos, por ejemplo, cuando le preguntan a las personas sus preferencias por partidos políticos, la gente pasa del 44% de apoyo a nuevas ideas, pasa a un 27%. Ese es un dato que refleja la encuesta de la UCA. Los partidos tradicionales del país se ponen en la mínima expresión también. Pero a mí me llama la atención y he estado toda la semana hablando sobre ese tema, preguntándole a mis invitados porque me parece relevante, cómo las personas que no se identifican con partido político, las personas que no están seguras, las personas que no contestan, César, creció hasta el 65%. Esto a mí me llama la atención. Por otro lado, la UCA en la misma encuesta le pregunta a los salvadoreños cuál cree que es el principal problema del país. Y sin duda la gente de manera mayoritaria establece que la parte económica es la parte que más le causa problemas. Cuando a la gente le preguntan cómo considera el uso del Bitcoin, más del 70% de la gente rechaza esta política económica del Bitcoin. ¿Qué es su reacción sobre estos datos, César? Yendo por el orden, el presidente de la República, al principio él endosaba el apoyo, o sea, hablar de Bukele, de la N, era hablar de nuevas ideas. Pero la misma corriente, hoy al contrario, la misma corriente de hablar de Nayib Bukele, el apoyo de Nayib Bukele que antes lo arrastraba para el partido político, hoy ese rechazo de la gente hacia la gestión del presidente también está arrastrando al partido político, porque ellos nunca pudieron dividir. La expresión de nuevas ideas en la Asamblea Legislativa solamente es un apéndice del Ejecutivo, porque no hay una separación de poderes o de órganos de Estado. Es evidente que como los diputados solamente apretan el botón en relación a lo que el presidente de la República les ordena, entonces hoy no hay separación. Y lo que antes era un apoyo para Nayib Bukele, hoy es un rechazo para el mismo partido político, porque Nayib Bukele, poco a poco, la figura de Nayib Bukele, poco a poco está perdiendo el apoyo de la población y eso está arrastrando al partido político. ¿Por qué cree que está bajando ese apoyo a Bukele? Porque primero el presidente de la República abandona poco a poco algunos conceptos cuando no le funcionan. Si nos vamos nosotros, de alguna manera, hay gente del Ejecutivo que anduvo vendiendo la reelección. El mismo vicepresidente de la República salió cuantas veces pudo y quiso a vender el proyecto de la reelección del presidente. El presidente se dio cuenta que la reelección no era muy bien comida por la población, que poco a poco estaba rechazando la idea de la reelección del presidente. El presidente abandona la reelección porque se dio cuenta que la población no se estaba comiendo ese bolo alimenticio. Entonces, cuando el presidente algo no le funciona, él va y abandona. Pero ¿Cree que el tema de la reelección Bukele lo está relegando, César?
Bukele ya lo relegó, ya no está en la agenda del Ejecutivo, excepto por ahí de repente aparece. Le voy a poner un ejemplo hoy en esta semana. Solo el diputado Mulato ha hablado de la reelección en esta semana. Cuando en un momento determinado la reelección salió, pasaron unos 15 o 20 días hablando solamente de la reelección. Tanto así que hubo artículos de la Constitución que dijeron que se habían perdido. Hoy los artículos ya los encontraron, pero el presidente de la República abandonó el tema de la reelección porque no le convenía. Entonces él se da cuenta y dice, mire, ya no hablemos del tema de la reelección. Y así sucesivamente. El caso del Bitcoin, el presidente de la República no lo puede abandonar. Y no lo puede abandonar porque yo intuyo que el presidente, a través de esta reforma económica o monetaria del Bitcoin, el Ejecutivo ha lavado dinero. Entonces, él no puede abandonar una política que, si bien es cierto, en relación o de cara a la población no le está sirviendo, pero sí le está sirviendo de alguna manera para los intereses perversos del gobierno. Porque el gobierno es evidente, ellos necesitan lavar algunos actos de corrupción, no lavarse la cara, no, sino que lavar el dinerito que han conseguido en algunos actos de corrupción vinculados a la pandemia del COVID-19, vinculados al mismo Bitcoin, al fideicomiso que se había montado en Bandesal de $150 millones y otros gastitos de todas aquellas cosas que se han ocultado. Entonces dice, mire, el Bitcoin, si bien es cierto, el pueblo lo rechaza, pero entonces nosotros lo vamos a mantener, aunque él esté arrastrando políticamente un costo de esto, pero lo va a mantener. ¿Por qué? Porque a ellos sí les está sirviendo, a la población no. La encuesta de la UCA es bastante reveladora. El problema del Salvador no es otro más que lo económico, porque desgraciadamente, y a esto el presidente no le va a encontrar la vuelta, las tripas no te entienden de ideología. O sea, cuando el ser humano las tripas le chillan y las tripas le están pidiendo comida, el ser humano ve a un lado y ve hacia el otro y se da cuenta que las políticas económicas del gobierno son deplorables, son paupérrimas, excepto el círculo de poder. Y los empresarios de la derecha corrupta y de la izquierda corrupta son los que están amalgamando o juntando el dinero de producto de las compras públicas. Pero saliéndose de ese círculo de los empresarios corruptos, al pueblo no le está llegando absolutamente nada. Más allá del populismo de la bolsa de atún, de la bolsita de macarrones, el pueblo no le está llegando absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el presidente de la República no ha hecho ninguna reforma estructuralmente hablando que favorezca a la población en materia económica. Entonces, todo este golpe de la materia económica le va a pegar al partido de gobierno. A eso agreguémosle que el presidente de la República no quiso extraditar a los muchachos de las pandillas. O sea, ¿por qué no los quiso extraditar el presidente? La gente ya se dio cuenta y dice, mire, si los pandilleros que están cayendo son pandilleros de poca monta, son los bichos flacos de la colonia, pero los líderes no los ha encerrado y tampoco los quiso extraditar. Entonces, bueno, dice la gente, mire, y si no los quiso extraditar y la lucha es contra pandillas, entonces, ¿por qué el presidente sigue con la lucha? Es evidente que el presidente sigue con la lucha. ¿Por qué? Porque todas las compras que están haciendo en este plan, en este régimen de excepción, todas están ocultando los rubros, las cifras. Entonces, todo esto le golpea al presidente y no puede abandonar el Bitcoin y no lo va a abandonar. Aún así que al presidente le esté costando políticamente, él no va a abandonar la política monetaria del Bitcoin. ¿Por qué? El presidente está lavando dinero. Ok, mire, César, quiero regresar al tema de la reelección. ¿Por qué el presidente Bukele, por qué debería abandonar este tema? Sí, la crítica ha dicho que él necesita quedarse en el poder mucho tiempo por todos los cuestionamientos que hay y que si no, pues dicen algunos extremistas, va a ir preso. Vaya, si esto es así, ¿por qué él, en el análisis, digamos ya, del por qué él tira algo el 15 de septiembre, diciendo, no, me voy a reelegir? Pero ¿qué cree usted? ¿Qué intuye usted? ¿Qué está viendo usted detrás de todo esto? Que puede haber generado, César, que Bukele haya dicho, mire, ya no. Puede ser que publicitariamente él haya abandonado el tema, es decir, que los medios de comunicación que le acompañan digan, mira, parale, bajémosle a este tema. Puede ser estrategia. Pero, ¿será que realmente él abandona la idea? Y si es así, César, yo le pregunto, ¿qué intuye usted que sería el motivo por el cual él dice, bueno, este tema ya no va por esto y por esto y por esto? Yo siento que el presidente de la República cometieron ellos un error cuando habilitaron el voto en el exterior. O
sea, si el Estado salvadoreño, si quien organiza las elecciones es el Tribunal Supremo Electoral, ellos vienen a los Estados Unidos y organizan elecciones acá para que la diáspora emita el voto. El voto electrónico es evidente que es una maniobra del gobierno para ver de qué manera alteran los resultados electorales. La pregunta es, no es el gobierno el que puede salir afectado, no es Nayib Bukele, no son los diputados los que pueden salir afectados. ¿Qué pasa en el camino si el Estado salvadoreño, organizando las elecciones en tierras norteamericanas, en el voto de la diáspora, al Ejecutivo se le ocurre cometer algún fraude? No es el Ejecutivo el que tiene problemas, es el Tribunal Supremo Electoral. Pero el Tribunal Supremo Electoral que organiza las elecciones, yo no creo que los magistrados quieran verse en el futuro metidos en este laberinto en donde la justicia norteamericana se vaya sobre ellos en cuanto a que han utilizado el territorio estadounidense para cometer fraude. Entonces dice Bukele, mire, yo no quiero correr este riesgo. ¿Por qué? Porque más allá de todo, el riesgo está en que Bukele no lo vayan a permitir o no vayan a permitir los magistrados del tribunal que se inscriba la candidatura. Entonces Bukele va a quedar votado. ¿Por qué? Porque son 4 de 5 magistrados en la mayoría calificada que necesita Bukele para que avalen la resolución de la sala y que inscriban la candidatura. O sea, hay que pasar primero para que Bukele se reelija, tiene que inscribir la candidatura, después tiene que someterse al escrutinio. Y si los magistrados, por ejemplo, Julio Olivo ha sido claro, ha sido tajante, dice, mire, yo no avalo la reelección, pero por ahí, para ser puntuales, por ahí está Guillermo Wellman. Guillermo Wellman es un magistrado que llegó al Tribunal Supremo Electoral representando o defendiendo los intereses de Arena. Hoy ya no lo hace, pero Guillermo Wellman está metido en la lista Engel y esto le ha quitado a Wellman la posibilidad de tener visa y que sus hijos se eduquen en el sistema educativo norteamericano. Entonces Wellman dice, bueno, mi familia no se puede educar acá, pero planteemos un escenario. ¿Qué tal si Wellman va a negociar con los norteamericanos y dicen, sáquenme de la lista? Y a partir de ahí, entre Julio Olivo y Guillermo Wellman, no hacen mayoría calificada del tribunal. ¿Y qué tal si ellos dos detienen la reelección de Bukele? Entonces Bukele dice, yo no quiero correr el riesgo, puede decirlo, yo no quiero correr el riesgo de quedar atascado sin que me inscriban la candidatura. Para esto mejor no me lanzo. Porque si Bukele la inscribe en la candidatura, las elecciones devienen de un acto anormal, de una violación a la Constitución de la República. Y si eso le agregamos que en el camino Bukele, para diputados, no para presidentes, sino que para diputados, viene y comete un fraude electoral con el voto de la diáspora, utilizando el territorio norteamericano, los gringos van a ir encima de quién, de quien organiza las elecciones, y quien organiza es el Tribunal Supremo Electoral. Entonces los magistrados, ¿querrán los hijos magistrados estar metidos o estar en el ojo del huracán en relación a la justicia norteamericana? Yo no creo que quieran. Aparte, Bukele cometió un error. No sé si cometió un error al final, pero Bukele de manera precoz fue y anunció su reelección. Es muy temprano, falta que corra mucha agua bajo el puente. Quizá quería ver cuál era la reacción del salvadoreño común, cuál era la reacción de las organizaciones de la sociedad civil en El Salvador, cuál era la reacción de los organismos financieros de las multilaterales, cuál era la reacción de la comunidad internacional. Hoy Bukele ya se dio cuenta que las reacciones no han sido favorables. Entonces dice Bukele, mire, voy a abandonar la reelección. ¿Por qué? Porque es mejor que la abandone hoy a que él quede a medio camino. Pero Bukele no se va a reelegir porque depende de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Reitero, si los magistrados que organizan las elecciones se prestan a un fraude, utilizando el voto de la diáspora, utilizando el territorio norteamericano, les va a caer encima la ley norteamericana, no la ley salvadoreña. No es lo mismo cometer un fraude con la legislación salvadoreña a cometer un fraude con la legislación norteamericana. ¿Querrán los magistrados eso? No creo que lo quieran. Entonces, más allá que Bukele quiera reelegirse, Bukele tiene miedo que lo avergüencen los magistrados y antes de reelegirse en la inscripción él no logre pasar eso, por los intereses que el magistrado Guillermo Wellman puede tener en todo esto. Para que los norteamericanos lo saquen a Guillermo Wellman de la lista Engel, necesitan negociar y detener la inscripción de Nayib Bukele. Por eso el gobierno dice, voy a abandonar mejor el tema de la reelección. Y ya no es un tema, ya no es un hashtag en las redes sociales. César, el magistrado Noel Orellana ha dicho recientemente aquí en el país, en una entrevista, dijo que ellos están prestos para acatar la resolución de la Sala Constitucional. Y la Sala Constitucional ha avalado la reelección o que el presidente Bukele presente su candidatura.
así avalado. Y el Tribunal Supremo, a través de Noel Orellana, ha dicho, bueno, vamos a acatar la resolución de la Sala Constitucional. El día martes yo he invitado a Noel Orellana aquí a Encuentro con Julio Villagrán para hablar sobre este tema y hablar de otros temas, pero al parecer, pues el tribunal o parte del tribunal tiene posición, César, sobre el aceptar la candidatura de Bukele. El magistrado en cámaras puede decir lo que él quiera, pero acordémonos que la Constitución salvadoreña en sus partes, artículos pétreos, es clara y no se puede permitir la reelección. Ellos están jugando con el periodo inmediato anterior, pero es evidente, es anormal, es un delito, es una violación a la Constitución lo que está haciendo la Sala de lo Constitucional, que al final la Sala de lo Constitucional es la sala más política dentro de las salas que conforman la Corte Suprema de Justicia o el órgano judicial en este caso, que es mucho más amplio, obviamente, pero es la más política. Pero es que es evidente, o sea, si ellos están avalando la reelección de Bukele, los magistrados están cometiendo una arbitrariedad. O sea, la criatura llamada reelección estaría encontrando padrinos políticos en el caso de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Sí, pero la criatura no ha nacido bien. O sea, eso es similar como que un padre de familia avale de que su hijo lleve comida a la casa, producto de un asalto, producto de un robo, producto de un secuestro. Los magistrados estarían avalando la reelección de Nayib Bukele, pero secuestrando la Constitución. Y la Constitución no tolera la reelección. Por lo tanto, hoy los magistrados, Noel Orellana puede estar diciendo esto, pero el día de mañana Noel Orellana no por lo que dice va a responder por lo que haga. Hoy puede decir esto, pero hay que ver la acción de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Noel Orellana es parte de un tribunal colegiado, solamente es parte, no es el todo, y hay que ver cuál es la reacción de los magistrados que le menciono en el caso de Guillermo Wellman y Julio Olivo. Noel Orellana es una voz dentro del océano, y ese océano se llama Tribunal Supremo Electoral. Hay que ver si en el camino del océano se vuelve océano Pacífico o se vuelve turbulento como el océano Atlántico. No, él está hablando a título personal. Hay que ver de manera colegiada qué dice el Tribunal Supremo Electoral, no en la voluntad de un magistrado, sino en la voluntad colegiada. Y la voluntad colegiada es una voluntad política que van a manifestar los magistrados, pero son 4 de 5 magistrados. Y al camino que vamos, no van a haber 4 al camino que vamos. Hay que ver qué se dice. Este tema de la reelección no tiene solución en El Salvador. Hay que ver qué dicen otros que están pendientes de todo esto. Y estamos hablando de gente de fuera. Los de afuera no han hablado todavía. Pero Noel Orellana está hablando a título de Noel Orellana. No está hablando a título de Tribunal Supremo Electoral porque es una postura colegiada. Por lo tanto hay que ver, hay que esperar cuando la crecida del río pase bajo el puente, a ver si no lo arrastra él. Perfecto, César. Voy a hacer una pausa. Gracias por, está clara su posición. Voy a hacer una pausa. El tema del TPS es un tema que también está siendo uno de los temas prominentes en el país. Se va a terminar el TPS para los salvadoreños allá en Estados Unidos. Se dice que son más de 180,000 personas que estarían afectadas. Hay panoramas interesantes que se van pintando. La periodista Carmen Rodríguez me decía en un espacio acá como este, me decía que también es una mala señal estar hablando de un país que está bien, un país que ha superado todos los problemas y que hoy está viviendo otra nueva realidad por el presidente Bukele. Este es un mal mensaje, decía, para Estados Unidos, porque decía, bueno, entonces ellos no tienen necesidad de estar aquí en Estados Unidos, que se retornen a su país. Le pregunto, César, cuando regresemos después de la pausa, ¿cuál es su visión sobre este tema TPS? ¿Se va a terminar? ¿Qué va a quedar? ¿La gente queda en el limbo? ¿Cómo queda la situación de estas personas? Y también cómo es la situación del país que tiene realmente las condiciones para asumir el regreso, el retorno de estos miles de salvadoreños. Eso le pregunto a César cuando regresemos, César Fuentes, cuando regresemos después de esta breve pausa. Estamos a través de En Frecuencia con Julio Villagrán, llegando para todo el país y para todo el mundo. Ya volvemos. En Frecuencia con Julio Villagrán.